Vamos a dar inicio al estudio del libro Doctrinas que Dividen. Estamos viendo el libro de Doctrinas que Dividen de Lutzer y hoy estamos en el capítulo 5, que como lo pueden ver en la diapositiva, se llama Justificación por fe, por sacramentos o ambos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en estos estudios? Bueno, hemos estado viendo doctrinas fundamentales del cristianismo y cómo se han desarrollado a través de la historia. Y prácticamente cómo el catolicismo las fue desformando en la historia y cómo la palabra de Dios realmente las presentaba y cómo los hombres de Dios al momento de descubrirlas, redescubrirlas en la palabra, dijeron, así no es esto, catolicismo, Dios realmente quiere esto. Recuerden que el cristiano no se basa en tradiciones y costumbres, sino que nosotros nos basamos en única y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Solo Biblia, solo Biblia. Entonces, vamos a ver la justificación por qué medio viene, por fe, por sacramentos o por ambos. Bueno, déjenme decirles algo. Hay una pregunta muy importante y fundamental para todo hombre aquí en la tierra. La pregunta es, ¿cómo puedo ser salvo? Esa es la pregunta que prácticamente muchos hombres a través de la historia se han hecho para poder a lo mejor calmar sus conciencias o realmente para conocer la respuesta. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, diversos hombres han hecho esta pregunta de diferentes maneras. Por ejemplo, si vamos a Job capítulo 25, verso 4, Job capítulo 25, verso 4, Job dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Job tenía esta incógnita. ¿Cómo el hombre será justificado para con Dios? Si nos vamos a Marcos capítulo 10, verso 17, dice así, ¿qué haré? Esto dijo el joven rico. ¿Recuerdan la historia del joven rico que se acerca a Jesús? Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y si nos vamos al libro de Hechos, capítulo 16, verso 30, libro de Hechos, capítulo 16, verso 30, el carcelero de Filipos le hizo la pregunta al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y si nosotros salimos a las calles y le hacemos esta pregunta, les empezamos a hablar del evangelio a las personas que están afuera, por lo menos a mí muchas personas me han preguntado, bueno, Sergio, ¿qué he de hacer o cómo puedo ganarme derecho para ir al cielo? ¿Se dan cuenta? Todas estas preguntas, ¿cómo puedo ser justificado? ¿Cómo puedo ganarme la vida eterna? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ir al cielo? Todas estas preguntas son las mismas, solamente dichas de diferentes maneras. ¿Cómo yo, mortal, puedo estar allá arriba en la eternidad con Dios? Que prácticamente eso es ser salvo. ¿Cómo me puedo justificar para con Dios? ¿Y qué creen? Resulta muy triste, pero bastante triste, que a pesar de que el hombre ha tenido la Biblia completa por casi 20 siglos, realmente las personas no pueden contestar esta pregunta. Si yo les dijera a ustedes, oigan, díganme cómo yo puedo ser salvo, quizá, espero que yo me equivoque, quizá alguno o dos dirán, no lo sé. Y espero que no sea el caso. Es más, yo sé, yo les he enseñado, yo creo que sí sabrían la respuesta. Pero bueno, salgamos a la calle y pregúntenle a alguien que no conoce la Biblia, oye, ¿cómo una persona puede ir al cielo? Y va a decir 1000 cosas, no va a decir 1000 cosas. O va a ser sincero y va a decir, no lo sé. Pero es triste que tú te acerques a un cristiano y que le preguntes, oye, cristiano, hermano, si alguien te pregunta cómo puede ir al cielo, cómo puede ser justificado, cómo puede ser salvo, ¿tú qué le contestarías? Y es triste que muchas personas dentro del círculo cristiano dicen, no sé. Es más, ni siquiera yo sé qué va a pasar con mi alma. Sergio, ¿por qué me haces esa pregunta? Ni siquiera yo sé dónde voy a ir después de morir. Así puede decir. Pero ¿qué creen? Esto solamente refleja que el cristiano contemporáneo ha ignorado la palabra de Dios. Se ha enfocado en tantas cosas el cristiano contemporáneo, tantas cosas, quizás en cosas buenas, pero cosas que no edifican. Es más, quizás no cosas pecaminosas, pero en sí mismo. Se ha enfocado tanto en su trabajo, se ha enfocado tanto en su vida, se ha enfocado tanto en su bienestar,
que olvida lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Olvida lo importante. La palabra de Dios tiene la respuesta a esta pregunta y a muchas otras más, pero principalmente a esta. ¿Cómo una persona puede ser justificada? ¿Cómo una persona pecadora puede ser justificada? La Biblia dice claramente y afirma que un pecador arrepentido es aceptado por Dios cuando y únicamente cuando coloca su fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo ir al cielo? Te preguntan, tú respondes, coloca tu fe en Cristo Jesús. Me da la certeza, no solamente yo, Dios mismo por medio de su palabra te da esa certeza. Solamente así, cuando el pecador coloca su fe en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados y coloca su fe en Cristo Jesús, solamente así es declarado justo delante de Dios y así puede acceder a su reino. Solamente así. Solamente así. De hecho, fíjense, en la cruz nuestro Señor Jesucristo dijo una palabra muy interesante. Si nosotros leemos Juan capítulo 19, verso 30, leemos una frase, la cual es, consumado es. ¿Lo han escuchado? Jesucristo antes de morir, ¿qué hace? Dice esto, consumado es. En el griego, la palabra consumado es la que tenemos aquí, tetelestai. Es esta, tetelestai, esa es la palabra en griego. ¿Y cuándo se ocupaba esta palabra en el griego antiguo? Bueno, esta palabra se ocupaba cuando había una transacción comercial. Es decir, digamos que tú comprabas algo a pagos y en el día que lo terminabas de pagar o tenías una deuda tú con alguien, te daban un papel o le ponían un sello a la mercancía con la frase consumado es, o sea, pagado completamente. Eso es lo que Jesucristo quiso decir con esa palabra. Consumado es, la deuda fue completamente pagada. Ya no debes nada a nadie. Ya no le debes nada a Dios. Tus pecados por mí han sido pagados. Ha sido cancelada tu deuda que tenías para con Dios. ¿Por qué? Porque consumado es. Hay una realidad. Y esto tenemos que tenerlo en mente cada vez que alguien nos hace esta pregunta, de cómo alguien puede ser justificado. La muerte de Cristo fue totalmente suficiente para todos los que depositan su confianza en Él solamente. Hombre, si tú depositas, o mujer, si tú depositas tu fe en Cristo Jesús, si crees que Él es suficiente para salvarte, si tú crees que Él con su muerte pagó todos tus pecados, puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila. La muerte de Cristo fue suficiente para esto. No se requiere más. No se requiere una obra, no se requiere una penitencia, no se requiere nada más. Solamente confiar en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Vida por vida. Alguien tenía que morir. O eras tú o era Cristo. El que tiene la fe en Cristo, bueno, Cristo murió. El que no tiene fe en Cristo, claro, va a morir y va a tener que pagar esta condena, él. Pero si deposita la fe en Cristo, el que ya pagó la condena fue nuestro Señor en la cruz. Ahora, con esta verdad vienen dos implicaciones. Hay dos implicaciones en colocar nuestra fe en Cristo Jesús. Son dos. Primera implicación. No somos salvos por esfuerzo humano. Esta es la primera implicación cuando tú colocas tu fe en Cristo Jesús. Reconocer que ningún ser humano es salvado por algún esfuerzo humano. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia deja ver que la salvación es un regalo dado por gracia. ¿A quién? A los escogidos, a toda persona que cree en Cristo Jesús. La salvación es un regalo por gracia. Por lo tanto, ya que es por gracia, ¿qué es gracia? La palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. Dios te da la salvación como un regalo inmerecido. Tú no lo mereces. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Tú eres pecador. Tú no mereces que Dios te salve. Tú no mereces que Dios te justifique. Tú no mereces o merecías que Cristo había muerto por ti.
haya muerto por ti hace 2000 años. Pero Dios, en sus misericordias, como es tan bueno, dice, te voy a dar el regalo de la salvación sin que tú lo merezcas. No hay nada bueno en ti. No hay nada bueno en ti. No hay nada que pueda contribuir a tu salvación. Pero yo como un regalo te la voy a dar. Y vayan conmigo si tienen Biblias, Efesios capítulo 2, verso 8-9. Vean las palabras de nuestro Señor por medio del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, verso 8-9. Vean estas palabras. Si tú piensas que puedes contribuir algo a tu salvación, que hay algo bueno que tú puedes hacer por tu salvación, ve este texto y date cuenta que no es así, que toda la salvación depende de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8-9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, esta salvación y esta fe, esto no es de vosotros, no de vosotros. ¿Por qué? Pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Entonces, la salvación es única y exclusivamente por gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Tú jamás vas a poder, ningún ser humano van a poder ganarse la salvación porque Dios no admite las obras. Dios solamente admite las obras de una persona. ¿De quién? De Cristo Jesús. Porque Él sí vivió la vida perfecta que tú y yo jamás vamos a poder vivir. Por eso sus obras sí son aceptadas. Pero tú, pecador, tus obras no son aceptadas porque están manchadas con el pecado. Y la paga del pecado, de acuerdo con Romanos 6:23, es ¿qué? Muerte. Entonces, algunas personas dirán, oye, Sergio, si la salvación es por gracia, porque lo dice el texto, que es un regalo inmerecido, que tú no contribuyes, que tú no la ganas porque Dios te la da. Si la salvación es por gracia, no significa que podemos salvarnos y después vivir en pecado como nos plazca. Si la salvación se nos da a los seres humanos y es don de Dios y nunca se nos quita, Dios no nos la va a quitar. ¿Esto no nos da permiso para vivir en pecado constante? Bueno, quiero que pongan mucha atención. Si tienen alguna duda, por favor, díganme, porque con gusto quiero contestarles esta duda. No quiero que queden con ninguna duda a esto. El ser humano no puede, cuando es salvo, cuando Dios salva a un humano y lo vuelve parte de su familia, cuando lo adopta, el ser humano jamás, este humano, este nuevo ser, este cristiano, jamás va a perder la salvación. Puede caer en pecado, claro, porque de acuerdo a Primera de Juan, capítulo 1, todo hombre es pecador. Y decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, ¿no? Todo hombre peca. Quiere decir que si yo caigo en un pecado, Sergio, por muy fuerte que sea, por muy grosero que sea, ¿no voy a perder mi salvación? Yo te voy a contestar, eso es lo que dice el texto y eso es lo que Dios dice. Y a lo mejor a alguien le brillará los ojos y dice, ¿eso quiere decir que Dios me da permiso de pecar? No. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano pasa algo en su interior. Dice la palabra de Dios que es una nueva criatura, vuelve a nacer. El pecado que antes amaba, ahora porque Dios le cambió el corazón, porque Dios le salvó, porque Dios lo ha hecho una nueva criatura, ¿qué creen? Lo empieza a aborrecer. Díganme un pecado el que quieran. Uno. La mentira, bien. Si tú antes eras muy mentiroso, antes de que Dios te salvara, mentías para todo. Tú amabas este pecado. Te deleitabas, es más, conseguías cosas por esta mentira, las mentiras blancas, ¿no? Pero ahora que eres cristiano y te enteras que Dios aborrece la mentira, ¿qué haces? Ya no lo quiero. Ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque mi Dios lo detesta y si mi Dios lo detesta, yo también lo detesto. Entonces, en lugar de ir al pecado, le das la espalda y vas directo ¿a quién? A lo que Dios te ordena, a la santidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso es imposible
que un hijo de Dios se deleite en el pecado. Vamos a caer todos, vamos a caer. Todos hemos llegado a mentir, ¿no? Es un ejemplo con el ejemplo de la mentira. Pero el verdadero cristiano le duele su pecado, se arrepiente y lucha con todas sus fuerzas para no volver a caer en ese pecado que tanto lo está deteniendo. El que no conoce a Cristo, el que no es salvo, se va a dar golpe de pecho y va a decir, yo soy cristiano, pero ¿qué creen? Va a mentir y se va a deleitar en la mentira, que es el pecado del ejemplo. Pero el verdadero cristiano no hace eso. El verdadero cristiano dice, si esto es pecado, lo detesto. ¿Por qué? Porque mi Dios lo detesta. Y corro a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el genuino cristiano lucha para no pecar. El genuino cristiano aborrece el pecado. El genuino cristiano no busca oportunidades para pecar. Al contrario, lucha contra ese pecado y busca oportunidades para hacer lo correcto y santo. Eso hace el verdadero cristiano. Es más, vayan conmigo, Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Vean lo que dice. Esas son palabras fuertes. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que tenemos una relación íntima con Dios, esto está refiriendo a los versos anteriores. Recuerden, todo verso de la Biblia se tiene que interpretar conforme a su contexto. Leer antes y después. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, una relación estrecha con Dios, y andamos en tinieblas, o sea, en pecado, dice Juan, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, o sea, en santidad, lejos del pecado, haciendo lo bueno, pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú dices que crees en Dios, que Dios es tu Padre, que eres un genuino cristiano, pero sigues andando en pecado, constantemente pecando. Esta palabra de andar quiere decir una práctica constante de un pecado específico. Si tú estás con ese pecado específico, dice Pablo, mientes, no eres cristiano, estás en tinieblas. Pero si caminas en la luz y caminas en la santidad, realmente eres hijo de Dios. Esa es la evidencia. El verdadero cristiano se santifica. La evidencia de la salvación es la santificación. Un capítulo posterior, Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, vean lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente. Capítulo 2, verso 6 dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea, con Dios, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo? ¿Cómo anda Dios? En luz. Si decimos que somos de Dios, tenemos que andar en luz. O sea, en santidad, lejos de pecado, aborreciendo lo que Él aborrece y amando lo que Dios ama, que es lo santo, puro, agradable, su voluntad. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Por eso volvemos al punto. Es imposible que una persona que se haga llamar cristiana viva constantemente en pecado. Puede caer, claro, pero no se puede deleitar. Cuando cae le duele y lucha para salir de allí. Dejando claro este punto, vean la segunda implicación. La segunda implicación de la fe en Cristo. Segunda implicación. Dios obra directamente en el ser humano mediante el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Esta es la implicación de que la salvación sea por gracia, de que la salvación sea una obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, aquí ya vamos a empezar a tocar un tema de las creencias católicas. No se requiere intervención de un sacerdote, de un ritual, de un pastor, como Alejandro y yo, para salvar a una persona. No se requiere nada de eso. Solamente se requiere ¿qué? La palabra de Dios. Dios
salva a las personas por medio de la predicación de su palabra, por medio de la predicación del mensaje del Evangelio. Dios no salva a personas por el testimonio, Dios no salva a personas por las buenas obras. Dios le da salvación a las personas por medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué Dios ha querido hacer así las cosas? Bueno, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Él ha decidido así, que sea por medio de su palabra. Por eso, Alejandro y yo como pastores, y aún ustedes, debemos de tener el compromiso de ¿qué? De estudiar la palabra de Dios, vivirla y después enseñarla correctamente a las personas. Porque este es el medio que Dios ha escogido, su palabra, la palabra de Dios. Fíjense que pasa algo, hermanos, ya pasando adelante de estos dos puntos, de estas dos implicaciones. En los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, recuerden, desde cuándo se empieza a contar los siglos, desde el nacimiento de Cristo, ¿no? El año 0 en adelante. Los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe, realmente se predicaba y se entendía de diversos grados. La gente, los cristianos de los primeros 3 siglos lo entendían que la salvación era por gracia, por medio de la fe. Pero por desgracia, porque estas personas y sus líderes empezaron a alejarse de la palabra de Dios, empezaron a irse por tradiciones, con el pasar del tiempo, el cristiano empezó a adoptar la creencia de salvación por gracia, sí, pero se requiere obras. Salvación más algo. Y de hecho, como estamos viendo la historia de la iglesia, necesitamos ver la historia del catolicismo, porque por lo menos antes de la Reforma Protestante, en el año 1500, el catolicismo era prácticamente la iglesia cristiana. Ya después se separó con la Reforma Protestante, y eso es parte de la historia. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, en el tiempo en el cual el catolicismo estaba en su auge, y antes de la Reforma Protestante, cuando ya nos dividimos nosotros, el cristianismo, y ahora sí hubo una división real entre el católico romano y el cristiano, creían los católicos en la fe sacramental. ¿Qué es la fe sacramental? La fe sacramental es, como lo ven aquí en la diapositiva, el sacramentalismo, que es el término teológico. El sacramentalismo es la creencia que los sacramentos del bautismo y la cena del Señor junto con los otros son necesarios para la salvación. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente salvación por gracia, sino que el católico en aquel entonces decía salvación más que más sacramentos, o sea, más obras. ¿Qué es una obra? Algo que tú puedas hacer o dejes de hacer para ganar la salvación. La Biblia dice solo gracia, pero el católico dice hasta el día de hoy solo gracia sí, más obras. Gracia más obras. Dios te da la salvación, pero tú tienes que estirar la mano para agarrar esa salvación. ¿Te dan cuenta la diferencia? La Biblia dice, solamente cree en Cristo y serás salvo. El católico dice, sí, cree en Cristo, pero bautízate, haz ritos, etcétera. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Aquí viene una cosa. Realmente, por la falta de entendimiento de la doctrina de la gracia, algunos padres apostólicos, ¿quiénes son los padres apostólicos? Son personas, líderes religiosos de aquel entonces, del primer siglo, que conocieron directamente a los apóstoles. Se tiene un registro, que conocieron directamente a los apóstoles. Estas personas sí creían, algunas, no todas, pero sí algunas, sí creían en el sacramentalismo, creían en el poder de los sacramentos, principalmente el bautismo y la cena del Señor como medios de gracia para obtener salvación, como por ejemplo Hermas, que es considerado uno de los padres apostólicos, que vivió aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Él dijo las siguientes palabras: no existe arrepentimiento más que que bajemos a las aguas, o sea, bautismo, que bajemos a las aguas y recibamos el perdón de nuestros pecados pasados. Sacramentalismo, salvación, gracia más algo.
Ignacio, obispo de Antioquía, también aproximadamente del año 100 después de Cristo, para Ignacio la Eucaristía, o sea, la cena del Señor, la Eucaristía, era la medicina de la inmortalidad, según sus palabras. Un antídoto para que no muramos, sino que vivamos en Cristo Jesús para siempre. Y aún en un documento llamado la Carta de Clemente, de autor desconocido, se escribió allí que la vida eterna como algo, se describió la vida eterna como algo que se otorga en el momento del bautismo. De hecho, aún después de este sacramento, aún después de haber sido bautizados, se requiere pureza de vida para garantizar la vida eterna al cielo. ¿Se dan cuenta una vez más? Vemos que antiguos hombres no entendían bien la doctrina de la gracia, sino que decían gracia, salvación más obras, salvación más algo, salvación más Eucaristía o más bautismo. Por supuesto que estas falsas creencias, en lugar de cesar, fueron proliferándose a través de los años. Y el sacramentalismo, el creer que los sacramentos daban gracia para salvación, era una obra que complementaba tu salvación para así tenerla aferrada a ti. Era una creencia verdadera según ellos. De hecho, al creer en la eficacia del bautismo para quitar pecados, como lo vimos que algunos cristianos del primer siglo creían, es muy fácil hacerse la pregunta, ¿cómo se le iba a negar las aguas del bautismo a un recién nacido con el pecado original? Y a los niños, ¿cómo se les iba a impedir tomar Santa Cena del Señor si eso les ayuda a ser limpios de pecado? Era la creencia de ellos. Era la creencia de ellos. Porque realmente pensaban que si un niño era bautizado, iba a ser salvo, o si tomaba la Santa Cena del Señor, iba a ser salvo. Eso creían ellos. Claro que no todos los padres apostólicos tenían las mismas opiniones. Por ejemplo, Policarpo, quien se tiene registro fidedigno de que fue amigo personal del apóstol Juan, un amigo personal del apóstol Juan, él enseñó, al igual que el apóstol Juan, que la salvación es por fe solamente. Una de las razones por las cuales los padres apostólicos quizás no entendieron lo que Policarpo sí, es porque ellos se enfocaron simplemente en las cartas de Pedro y Santiago. No podían entender las cartas del apóstol Juan o no las leían. Tampoco podían entender las cartas del apóstol Pablo. Esto es uno de los errores cuando solamente estudiamos porciones de las escrituras a nuestra conveniencia. El chiste para tener un buen entendimiento doctrinal, el chiste es entender y estudiar todo el consejo de Dios, los 66 libros de la Biblia. Porque si no hay errores como estos, empezar a sacar herejías que ni al caso, que Dios no enseña. ¿Cómo comenzó este auge del sacramentalismo? Bueno, si vemos que en los primeros 100 años ya había personas que lo estaban enseñando y predicando, como lo vimos, los padres apostólicos, está bien, pero ¿cómo empezó su auge? Una vez más tenemos que responsabilizar hasta cierto sentido al emperador Constantino. ¿Se acuerdan? En el año 300, Constantino, emperador de Roma, emperador del Imperio Romano, hace la religión católica como la religión del imperio. Él dice religión católica, la religión cristiana, hace la religión cristiana como la religión del imperio. Y él dice a sus feligreses que ya no van a ser perseguidos, ya que esta religión había sido adoptada, de acuerdo a algunos historiadores, por el mismo emperador. ¿Esto qué hace? Uno dirá, bueno, hubieron cosas buenas, ya se podía predicar el evangelio libremente, ya no teníamos que ser, ya no nos iban a matar, ya no íbamos a ser perseguidos. Sí, eso fue una de las cosas buenas, pero con esos privilegios también hubieron cosas malas. Los líderes de la iglesia y el mismo emperador ocupó la religión ahora como método para sometimiento al pueblo. ¿Qué pasó aquí? El Estado, el imperio, comenzó a ocupar el poder de la iglesia. ¿Para qué? Para tener un pueblo
dominado. ¿Y qué hicieron los líderes religiosos? Muchos de ellos, bueno, aplaudieron al emperador y le siguieron. En lugar de decir, no, tenemos un Señor, gracias emperador, gracias por el privilegio, pero tenemos que obedecer a nuestro Dios. No, ellos dijeron, bueno, si este es el tambor, pues hay que danzar a este son. Y fueron con Constantino. Ahora imagínense el gran poder que tenía la iglesia. De ser perseguida, ahora la iglesia no solamente tenía el poder y el amparo del emperador, sino de acuerdo a las costumbres católicas, la iglesia tenía en sus manos las llaves del cielo y del infierno. La iglesia podía dar y negar la salvación, dar y negar la gracia. La iglesia argumentaba que ponerse en paz con Dios era sinónimo de estar en paz con la iglesia, y esto hizo que la iglesia católica, por supuesto, en su sagacidad dijera, tenemos que encontrar mejores medios por los cuales podríamos tener sometido al pueblo. Y así llegó el surgimiento del auge del sacramentalismo. Con este trasfondo ocurre algo. Un teólogo muy importante llamado Agustín creía que la salvación era por gracia, pero tampoco descartó que los sacramentos podían ayudar algo a la humanidad. Entonces, Agustín fue un gran teólogo, pero tenía este defecto, de que sí, la salvación era por gracia, pero también se requieren los sacramentos. Y tanto era la lucha de esto, que llegaron unos hombres llamados donatistas, que seguían a Donato. Y ellos decían que solamente los sacramentos tenían valor sí y únicamente si el sacerdote que daba los sacramentos tenía una vida pura. Agustín dijo, no puede ser esto. Entonces llegó a razonar así Agustín, malamente, pero vean hasta dónde llegó el razonamiento de Agustín. Él llegó a decir, los sacramentos en sí mismos tienen tanto poder que aún si te bautizara el peor de los pecadores, por medio del bautismo tú podrías alcanzar gracia para con Dios. Bueno, eso está en contra de las escrituras, pero eso refleja la enseñanza católica, que los sacramentos en sí mismos tienen poder, ignorando la palabra de Dios. Por supuesto que con el paso de los años, los sacramentos ya no estaban solamente el bautismo y la Eucaristía. Aumentaron los sacramentos. De hecho, el Papa Eugenio IV estableció 7 sacramentos en el Concilio de Florentino en el año 1439. Véanlos. Estos sacramentos no me los saqué yo de la manga. De hecho, los encontré en una revista católica en internet llamada Desde la Fe. Es una revista católica. Y ahí pude constatar y poder ver qué significaba cada uno de estos sacramentos. Estos son los 7 sacramentos de acuerdo a la Iglesia Católica. Vean, primero tenemos el sacramento de bautismo. Segundo, tenemos el sacramento de la confirmación. ¿Alguien entiende el bautismo? ¿Alguien no entiende el bautismo? El bautismo es donde, bueno, el católico lo hace por aspersión. Al niño recién nacido, de acuerdo con su creencia, le ponen agüita y de acuerdo con esto ya son ellos católicos y además son limpios del pecado original. De acuerdo con los católicos, si un niño no es bautizado, si llega a morir, este niño o irá al purgatorio, en el peor de los casos irá al infierno, ¿no? La confirmación, ¿qué es? Mande. Pero, por ejemplo, en eso que estabas comentando, Ajá. yo lo veo así como si fuera, bueno, si estuvieras negando tú, ahora sí que el sacrificio que hizo Jesús, ¿no? Por nosotros. Yo lo veo así, ¿no? Ajá, es que, bueno, recuerden, Jesucristo, el sacrificio de Cristo Jesús fue pleno en la cruz. Fue pleno. O sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, lo vamos a llegar ahí, limpia los pecados pasados, presentes y futuros de todas las personas. Pero el católico, como no, o sea, como se separó totalmente de la Biblia y empezó a creer sus tradiciones y en lo que decía el Papa, ya lo hemos visto en clases anteriores, ellos empezaron a tener la cultura de los sacramentos, el sacramentalismo.
en decir, no basta el sacrificio de Cristo, basta tienes que complementarlo, con los sacramentos que la Iglesia Católica única y exclusivamente te proporciona a ti para el perdón de tus pecados. Obviamente, cuando tú le aumentas algo o le quitas algo a la obra de Cristo, es no confiar en Él, por supuesto. Y eso es lo que hacen los católicos. Pero ¿por qué estamos viendo a los católicos? Porque antes de la Reforma Protestante, del año 1500, estábamos pegados. Por eso estamos viendo su historia. Después de la Reforma Protestante, pues ya nos dividimos. Bueno, hay que saber nuestros propios orígenes, ¿no? Ahorita ya no somos católicos, gracias a Dios, pero estos son nuestros orígenes. Vamos allí, vamos ahí. Uno de los sacramentos, o sea, un medio de gracia es el bautismo. El segundo medio de gracia es la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Que una persona voluntariamente, cuando llega a una edad consciente, dice, yo confirmo mi creencia ¿en quién? ¿En Dios? No, en la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta? Los sacramentos están enfocados no tanto en Dios, sino en la creencia católica, en poner tu mirada en el catolicismo. Aquellos que imparten los sacramentos, eso es la confirmación. De hecho, la mayoría que fuimos criados por familia católica a una edad de 9 años, 10, nos obligan a hacer la confirmación. De acuerdo al dogma católico, no tiene que ser así, tiene que ser voluntario. Pero en México, pues, hay más tradiciones, ¿no? Tradición sobre tradición. Eucaristía, ¿qué es? Literal. Abuelita, ¿cómo se llaman las obleas? La hostia. Literal, la Eucaristía es esto. La hostia, literal para el católico, es el cuerpo de Cristo y literalmente la copa, el vino, literalmente para el católico, es la sangre de Cristo. La Eucaristía es participar literalmente del cuerpo y la sangre de Cristo, porque el sacerdote tiene el poder de que en ese momento la hostia se vuelva literal el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo el vino. Eso es la Eucaristía. Es que ellos la consagran. Claro, y de acuerdo con la creencia católica, el sacerdote en ese momento tiene el poder de convertirla. Bueno, pasemos rápidamente. Solamente nos vamos a quedar aquí en los sacramentos y vamos a dividir esta clase en dos para la siguiente semana, para no extendernos el tiempo. Punto número 4, el cuarto sacramento, penitencia, y por lo menos en esta revista católica le aumentaron reconciliación. ¿Qué es la penitencia? Bueno, la penitencia es lo que te pone a hacer el Padre cada vez que te confiesas. Esa es la penitencia. Vas, te confiesas con el Padre y el Padre dice, no solamente basta que te arrepientas, haciendo a un lado lo que dice la Biblia, sino que dice, tienes que aumentarle alguna obra a esto. Yo te voy a decir qué obra hagas. Tanto Ave María, donar dinero, comportar de tal manera, no sé. Eso es la penitencia, la cual te pone el Padre, no te la puedes poner tú. Se la pone el Padre, de acuerdo con los católicos. 5. La unción de los enfermos, también conocida como la extrema unción o los santos óleos, ya cuando estás a punto de morir. Esta es la unción de los enfermos. Tiene estos 3 nombres. ¿Qué es? Bueno, una unción que por lo general los católicos, sacerdotes, recuerden, únicamente los sacerdotes pueden dar los sacramentos, se los da a los enfermos que ya están a punto de morir. Es una bendición antes de morir, donde se confiesa sus pecados y donde ellos otorgan perdón por sus pecados pasados. La orden sacerdotal, ¿qué es? Bien, este es un sacramento que solamente lo van a poder cumplir aquellas personas que tengan el hábito de ser sacerdotes. Este es un sacramento exclusivo, o sea, que si tú eres católico y no eres sacerdote o eres mujer, pues ya no tienes este sacramento. Tienes uno menos en la lista. Y el sacramento del matrimonio es pues, ser casado, lo cual yo no soy casado, mi hermano no es casado, o sea, nosotros tendríamos menos gracia que las personas casadas. ¿Qué quiere decir con esto? Y con eso termino. Y lo vamos a retomar en la siguiente sesión. ¿Qué quiere decir esto? Entre tú católico, hombre católico, y mujer católica, entre ustedes más sacramentos tengan, están más seguros de ir al cielo. Entre menos sacramentos tengan, pues, ¿qué te va a garantizar que tienes estas porciones de gracia para ir al cielo? De acuerdo con la creencia católica. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que un casado tiene más gracia que yo soltero, porque tiene todos los sacramentos, tiene los 7 y yo nada más tengo 6. Bueno, y eso si llega el sacerdote a darme la unción del enfermo, ¿no? Si no, pues nada más tendré 5. O sea, alguien que compra con los sacramentos, los 7, tendrá más posibilidad de ir al cielo que alguien que no. ¿Sí? Orden sacerdotal, ahorita que acabas de decir, entonces, el trabajo que se desempeñan las mujeres para llevarles la hostia a los enfermos, es mujer. Ajá. Entonces, no vale. De acuerdo con el sacramento, no, mire, es una obra buena, de acuerdo al católico, pero no es un sacramento. ¿Ve la diferencia? Es una buena obra, Bueno. de acuerdo al catolicismo, pero no es un sacramento. Ajá. Los católicos obviamente dicen, las obras cuentan, pero son los sacramentos, ¿no? Eso dice el católico. Bueno, en la siguiente sesión vamos a seguir hablando del tema y vamos a ver cómo los sacramentos no son bíblicos, se los adelanto, no están en la Biblia. Los católicos realmente, ese fue su error, se separaron de la palabra de Dios y empezaron con sus tradiciones y costumbres. Dios les bendiga.